fruto del amor y tanto cariño. Y cuando solo estés en mi recuerdo, no te olvides, mi bien, que mucho te quiero, y esperándote están mis brazos abiertos. Buenas noches, ¿cómo les va? Tengo entendido que la última clase vimos completita la unidad 6, así que espero que hayan estado haciendo integrales de superficie, de campo escalar y de campo vectorial y calculando áreas de distintas superficies para que ahora me puedan preguntar qué consultas tienen al respecto. Bueno, parece que no hay muchas consultas. ¿Han hecho por el Facebook la encuesta para ver si podemos fijar la fecha del segundo parcial? No, hoy no va a haber clase de consulta después de la clase. Y de hecho vamos a tener media clase nada más. Vamos a tener hasta las 9:30. ¿Sí? Otro día recuperamos la media clase que falta. A ver, Jorge, ¿cuál es la consulta? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. Cuando dio la parte de diferencial de área, cuando dio la fórmula de diferencial de área, no sé Sí, si la tiene a mano para consultarle de... sí, acá está. en lo que eso ahí, que en las dos diferenciales de esa de las dos flechitas, ¿por qué con respecto a U0 las dos? Porque arriba donde tiene marcado con lápiz dice delta de H sobre U de U0 y abajo de delta de H de B sobre U0 también. A ver, cuando hicimos esta deducción, ¿sí? Vimos que el vectorcito rojo se parece mucho a... No se parece, es la diferencia de esas dos H, H de U0 más delta V0 y H de U0 V0, ¿sí? A eso lo llamé, le puse de nombre delta sub U de H. ¿Por qué le puse de nombre delta sub U de H? Bueno, para empezar es delta H porque es H de algo menos H de otro algo. ¿Y por qué le puse sub U? Porque el único que está variando es la coordenada U cuando hago ese delta H. ¿Ok? Ahora, delta sub U de H lo puedo multiplicar por delta U y dividir por delta U y me sigue quedando lo mismo. ¿Y por qué lo hago entonces? Y porque delta sub U de H dividido delta U, cuando delta U sea muy chiquitito, ese cociente que está encerrado en lápiz se parece mucho a la derivada de H respecto de U. La derivada parcial de H respecto de U. ¿Ok? Ahora, obviamente es esa derivada parcial valuada en el punto U0, que es el punto negro, ese que está ahí en el dibujo. ¿Sí? Es el valor de esa derivada en ese punto, no en cualquier punto. ¿Está? Fíjate, Claro, fíjate claro. la definición de derivada parcial en un determinado punto. Es eso, es el límite del delta del H evaluado en ese punto más un corrimiento en U, menos el H evaluado en ese punto sobre el corrimiento. Esa es la definición de la derivada de H respecto de U en un determinado punto. ¿Ok? Claro, claro. Entonces, Perfecto. el diferencial de área en un determinado punto, U0, va a ser la norma del producto vectorial entre las derivadas de H en ese punto U0, por de U y de B. ¿Ok? Esto Claro, claro, significa sí, sí. que el parchecito, el área del parchecito depende del punto donde me estoy parando, obviamente. ¿Ok? Perfecto. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna pregunta más que quieran hacer?
A ver qué dice Santiago. Todavía no hicimos la encuesta. ¿Cuáles serían bien las fechas si hacemos la encuesta? A ver, les digo ahora, el parcial, la idea es que el parcial recuperatorio sea el 18 de junio, que la clase del 16 la aprovechemos como una clase de consulta y el segundo parcial sea el 11 de junio, ¿sí? Esa es la idea. Perdón. No sé por qué no se me actualizó acá. Eso es lo que está fijado ahora, que el segundo parcial sea el 11 de junio, que la consulta sea el 16 y el recuperatorio sea el 18. La idea es que el recuperatorio lo rindan el 21 para que el 16, en vez de ser consulta, podamos tomar el segundo parcial y la clase del 11 sea una clase más que podamos aprovechar como consulta antes del segundo parcial. El tema es que habría que correr el parcial hasta el 21, que cae domingo, para que puedan pasar al menos 5 días entre el segundo parcial y el recuperatorio. ¿Sí? Entonces, las opciones serían que el segundo parcial sea el 11 y el recuperatorio el 18, o que el segundo parcial sea el 16 y el recuperatorio el 21. ¿Está? Bueno. La idea de esta clase es empezar a ver la unidad 7, los campos vectoriales. ¿Sí? Sí, Omar, ya sé que el 21 es domingo, precisamente por eso tengo que hacer la encuesta, porque no sé si ustedes van a querer poder correrlo hasta un domingo. La ventaja de hacerlo de esa manera es que tienen más días para estudiar, pero si ustedes no quieren lo dejamos como está, que el segundo parcial sea el 11 y el recuperatorio el 18. Por eso hace falta que hagan la encuesta, ¿ok? Bueno. Vamos a la unidad 7. La unidad 7, como ustedes saben, a esta altura se trata de campos vectoriales, y así como la unidad de curvas y la unidad de superficie, nosotros estudiamos las curvas como función, las curvas como conjunto, y después las integrales de línea, que son las que les podemos hacer a las curvas. En la unidad de superficie vimos la superficie como función, la superficie como conjunto, y las integrales de superficie. En la unidad 7 podemos ver el campo vectorial como función, pero no como conjunto, porque en realidad los campos vectoriales no se usan para representar tan directamente conjuntos. Más que nada se usan para aplicar métodos analíticos que permitan, por ejemplo, encontrar primitivas de funciones o resolver de manera más fácil integrales de superficie e integrales de línea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estudiar el campo vectorial como función, que de la misma manera que hacemos siempre, viendo qué tipo de cosas le podemos hacer a este tipo de funciones, y después vamos a ver la teoría de campos conservativos, ya probablemente en la próxima clase, y finalmente los teoremas fundamentales del cálculo, que nos dan una pista de cómo podemos hacer para usar los campos vectoriales para poder resolver integrales de línea e integrales de superficie de una manera más sencilla, y son, de hecho, bastante generales. Pero la teoría de campos vectoriales es muy rica, ¿sí? Nosotros no vamos a ahondar muchísimo, sino que vamos a ir bastante al grano, lo que más hace falta para que a ustedes se les facilite hacer las cuentas. Empecemos viendo, para ponernos en onda, cómo es el campo vectorial como función, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo podemos representarlo. Típicamente, el campo vectorial va a ser una función que vamos a denotar con una letra mayúscula, f definida en algún dominio de Rn y que devuelve puntos en Rn. Lo que caracteriza, como ustedes saben, el campo vectorial es que va del mismo espacio al que llega. La variable va a ser un vector de Rn y por lo tanto f evaluada en esa variable también va a ser un vector de Rn. Qué bueno que no está teniendo mucho lag la imagen. Y sí, esta es la notación que vamos a usar para la variable en general y para los valores de f en esa variable. ¿Okay? En R2 típicamente vamos a llamar a las variables x e y, y a las componentes de f, f1 y f2. Y en R3 típicamente las vamos a llamar x, y, z, y a las componentes de f, f1, f2 y f3. Hasta acá nada nuevo respecto a lo que vimos en la unidad 1. ¿Okay? Ahora,
hay dos grandes representaciones gráficas que se usan para los campos vectoriales. Por un lado está la representación por mapeos, que ustedes seguramente la van a estudiar en análisis 3 con un poco más de detalle, sobre todo cuando sean mapeos de R2 en R2, quienes hagan análisis 3, por supuesto. ¿En qué consiste? Yo les había contado un poco de esto. ¿En qué consiste la representación por mapeos? ¿Qué partes del dominio van a qué partes de la imagen? ¿Sí? Por ejemplo, si yo dibujo este rectángulo rojo con θ entre 0 y 2π y S entre 0 y R, seguramente eso se mapea usando esta función f de s θ, que es s coseno de θ, f, s por seno de θ. Esa función es la transformación de polares a cartesianas. Entonces, este rectángulo rojo se mapea al círculo rojo que está en el espacio XY. ¿Sí? Este rectángulo del espacio S θ se mapea a un círculo del espacio XY. Ahora, ¿qué partes de ese dominio se mapean a qué partes del círculo? Bueno, por ejemplo, si fijo un valor de S en este segmento verde que está acá, me queda una circunferencia. Si fijo un valor de θ en este segmento horizontal negro, me queda un segmentito correspondiente a ese ángulo, por ejemplo. Si fijo el semiplano, perdón, la parte de abajo del rectángulo, la pinto de azul, me queda la parte superior del círculo, porque al tener la parte de abajo del rectángulo es como tener los θ que van entre 0 y π, y eso me dibuja la parte de arriba del círculo. Entonces, hacer este tipo de mapeos me sirve para entender con cierto detalle cómo se comporta la función. Qué tipo de conjuntos lleva a qué tipos de conjuntos. La otra gran representación que tienen los campos vectoriales es la representación por campos de vectores. ¿Sí? Básicamente, yo tomo una determinada función que sea un campo vectorial. Como todos los puntos del dominio viven en el mismo espacio que los puntos de la imagen, voy a marcar los puntos del dominio como puntos azules, en este caso, y a los vectores de la imagen como vectores rojos. Entonces, en cada punto dibujo el vector que le corresponde de la imagen. Por ejemplo, en el punto 0, 0, f vale 1, 0. Así que en el punto 0, 0 voy a dibujar el vector rojo 1, 0. En la posición 0, 0 dibujo la flechita 1, 0. En el punto 1, 0, f vale 1, 0 también. Entonces también en el punto 1, 0 voy a dibujar la flechita 1, 0. En el punto 1, 1, f vale 1, 1. Entonces en el punto 1, 1 voy a dibujar la flechita con dirección 1, 1. Y así. No tengo por qué usar la misma escala para los puntos que para las flechas. ¿Sí? Por eso el largo de las flechitas lo puedo ajustar según me convenga para poder visualizar el grafo de manera más cómoda. ¿Okay? Lo interesante de esta representación es que me permite ver cómo se comporta el grafo en muchas situaciones de interés. Por ejemplo, si el campo representa el campo de velocidades de un fluido, para dónde están viajando cada uno de los elementos de fluido, qué velocidad tiene cada porción de fluido. ¿Sí? Ejemplos de campos vectoriales son las transformaciones regulares, los cambios de variable, bueno, los campos de velocidad de un fluido, el campo electromagnético, el campo gravitatorio, pero un ejemplo en el que nos vamos a detener y vamos a hacer bastante hincapié es el gradiente de una función escalar. El gradiente de una función escalar, recuerden, si la función depende de n variables, entonces tiene n derivadas. Así que el gradiente tiene n componentes. En otras palabras, el gradiente de f va a depender de n variables y va a devolver n componentes. Entonces es un campo escalar. Vectorial, perdón. ¿Ok? Acá Valentín me pregunta si doy análisis 3. No, por ahora no. No estaría dando análisis 3. Bueno. Lo siguiente que tenemos que aprender sobre campos vectoriales son las derivadas que son específicas de campos vectoriales. Es decir, el tipo de derivadas que no les puedo hacer a ninguna otra función que no sean campos vectoriales. Hay 3 de estas derivadas que vamos a ver. El rotor en R2, el rotor en R3 y la divergencia. ¿Sí? Y acá, lo que fue las representaciones, yo se los he contado más o menos rápido porque es algo que ya hemos discutido en la unidad 1, ¿sí? Y no es tan difícil, ¿sí? Yo les recomiendo a ustedes que se consigan algún graficador para poder hacer gráficos de campo vectorial, para poder jugar un poco y realmente estudiar cómo se comporta una función en un determinado problema y tratar de razonar a ver si los resultados que obtienen con esa función son razonables. ¿Sí?
siempre viene bien dibujar las cosas para saber que los resultados son razonables. Siempre que se pueda, obviamente. Pero acá nos vamos a detener un poco más, porque esto ya es algo nuevo y además requiere que nos concentremos un poco en el significado geométrico que tiene. Lo que son las derivadas específicas del campo vectorial, a primera vista pueden resultar muy intrincadas, ¿sí? Pueden resultar un poco oscuras. ¿Qué significa? ¿Por qué estoy haciendo la derivada de esa manera? Pero ustedes pueden ahorrarse mucho tiempo y muchos dolores de cabeza si interpretan geométricamente qué significa la derivada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un análisis geométrico de qué significan las derivadas específicas del campo vectorial. Empecemos por el rotor en R2. ¿Qué es el rotor en R2? Bueno, vamos a suponer que tenemos un determinado campo F y estoy haciendo zoom en un determinado punto, que es ese que está dibujado ahí al medio. No tiene por qué ser el 0, 0. Yo simplemente dibujo los ejes como para orientarme, pero no tiene por qué ser el origen. Puede ser cualquier punto del dominio de la función. ¿Ok? Alrededor de ese punto voy a dibujar cómo se comporta el campo, es decir, voy a hacer un mapeo, una representación por campo de vectores para saber cómo se comporta el campo alrededor de ese punto. Mi pregunta es, ¿el campo está rotando alrededor de ese punto? Si ustedes miran este dibujo, ¿qué responderían? ¿El campo está rotando alrededor del punto? Pareciera que sí, ¿no? ¿Sí? Estoy fijándome cómo se comporta un campo alrededor del punto y me pregunto si el campo está rotando alrededor del punto. Según este dibujo pareciera que sí. Estaría bueno tener una definición matemática que me sirva como medida de qué tanto rota el campo alrededor del punto. Es decir, que me sirva como una prueba rigurosa de si realmente ese campo está teniendo una conducta que nosotros visualmente interpretamos de manera intuitiva como una rotación. ¿Sí? De eso se trata la matemática, definir cosas que nosotros visualmente o intuitivamente tenemos incorporadas como tal o cual, ¿sí? En este caso, lo que nosotros intuitivamente pensando que es una rotación, ¿cómo hacemos para definirlo rigurosamente? Entonces, vamos a pensar que estoy parado en el punto X y que esa flecha roja es f de X. Si yo proyecto en las direcciones coordenadas, la flecha verde horizontal vendría a ser la F1, o sea, la componente horizontal de la f de X. Y la flecha negra vertical vendría a ser la F2, o sea, la componente vertical de la f de X. ¿Ok? Y mi pregunta es, si el campo se comporta de esta manera alrededor de ese punto, ¿cómo varía la F2 respecto de X? ¿Cómo varía la F2 respecto de X? Es decir, ¿cómo varía la componente vertical del campo respecto de X? Y para poder responder esta pregunta, recuerden, si yo tomo la derivada de una función respecto de X, estoy tomando y constante. Entonces voy a fijar un y constante. Por ejemplo, este valor de y. Me voy a parar en ese valor de y y voy a variar X desde más chico al más grande. O sea, me muevo en X, a lo largo de X, desde el más chico al más grande. ¿Cómo es la componente vertical del campo para el X más chico? ¿Es negativa? ¿Es cero? ¿Es positiva? ¿Cómo es la componente vertical del campo para el X más chico? Fijándome en este valor de y, ¿cómo es la componente vertical del campo para el X más chico? Es negativa, porque apunta para abajo. ¿Cómo es la componente vertical del campo para el X del medio? Es nula. ¿Y cómo es la componente vertical del campo para el X positivo? Es positiva. Bien. ¿Estamos? Entonces, ¿qué le pasó a la componente vertical cuando crecí X? ¿Qué le pasó a la componente vertical? ¿Creció? ¿Decreció? Pasó de negativa a positiva. Entonces, ¿qué le pasó? Cambio de signo, sí, pero más allá de que cambie de signo, ¿qué le pasó? ¿Creció o decreció? Creció, ¿ok? Cuando X creció, la componente vertical también creció. Entonces, esa derivada de la componente vertical respecto de X va a ser positiva. ¿Pero eso es cierto? Bueno, fijémonos en otro y, fijemos otro y, acá, el del medio. ¿Pasa lo mismo? Y bueno, acá pasa de ser negativa, 0 y positiva. Así que sí, la componente vertical de nuevo crece con X.
Y si fijo el y de arriba, también. La componente vertical claramente crece con x. Entonces, alrededor de este punto, la componente vertical crece con x. Si la función es clase C1, entonces puedo asegurar que la derivada de f2 respecto de x tiene que ser positiva. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué le pasa a la componente horizontal cuando varío y. Si estoy haciendo la derivada respecto de y, entonces tengo que fijar un valor de x. Por ejemplo, este valor de x. ¿Qué le pasa a la componente horizontal cuando y va desde el más chico al más grande? Acá abajo, ¿cómo es para el i más chico? ¿Cómo es la componente horizontal? Positiva. Para el i del medio es nula, y para el i más grande, ¿cómo es la componente horizontal? Negativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué le pasó a la componente horizontal cuando creció i? Decreció. Entonces, la componente horizontal decrece con i. O sea, cuando i crece, f1 decrece. Es decir, que esta derivada tiene que ser negativa. ¿Será cierto en los tres casos? Bueno, fijemos este otro valor de i, el del medio. La componente horizontal pasa de ser positiva a nula y después negativa. O sea, de nuevo decrece. Y si fijo el último valor de i, pasa de ser positiva, nula, negativa. En los tres casos, alrededor del punto, la componente vertical decrece si subo i. Es decir, que esta derivada es negativa alrededor del punto, y como f es clase C1, puedo asegurar que es negativa en el punto mismo. ¿Ok? En conclusión, si tengo este primer término positivo y este segundo término negativo, al hacer el primero menos el segundo, sí o sí me va a quedar positivo. En otras palabras, esta resta de derivadas, al ser positiva, me está indicando de que el campo está rotando en sentido antihorario alrededor del punto. Si esta resta de derivadas me hubiese dado negativa, exactamente por la misma razón, estaría diciendo que el campo está rotando en sentido horario alrededor de ese punto. Entonces podemos definir, sea F un campo de R2, en R2, que sea clase C1. El rotor de F es una función de R2 en R2, perdón, es una función de R2 en R, dada por que el rotor de F en un determinado punto es esta resta de derivadas, es decir, la derivada de F2, o sea, de la componente vertical respecto de X, menos la derivada de la componente horizontal respecto de Y, en ese punto, obviamente. Este rotor, por lo que vimos recién, es una medida de qué tanto rota el campo alrededor de ese punto. Eso es lo que puse en estas observaciones. Observación 1, el rotor es una medida de qué tanto rota el campo alrededor del punto. El signo del rotor depende del sentido de rotación. ¿Sí? Recién nos dio positivo porque rotaba en sentido antihorario, pero si hubiese rotado en sentido horario nos habría dado negativo. Acá he marcado los tres casos, las tres posibilidades, a grandes rasgos, ¿sí? Si roto en sentido antihorario, el rotor va a ser un número positivo. Si no está rotando, simplemente lo atraviesa el punto, el rotor va a ser nulo. Y si está rotando en sentido horario, va a ser rotor negativo. ¿Preguntas? Bueno. Ahora, el rotor en R2 es bastante fácil. Si a ustedes dicen calcule el rotor en R2, sí, al parecer hay autos tocando bocina. No sé por qué. Ya se van a ir. Sí, es Nueva Córdoba. Piso 12, pero bueno, acá todos los edificios hacen eco, se ve. Me llega todo el ruido. Si ustedes le piden que calcule un rotor en R2, ya tienen la formulita ahí, pero es importante que sepan interpretarlo geométricamente. De esa manera van a poder entender todo lo que sigue mucho más fácilmente. Denme un segundo que me como un criollito. .
Bueno, al parecer es una protesta por esto de la jubilación y demás. En fin. Uy, me cayó un poco el crédito en la hoja. Bueno. Esto es bastante simple, ¿sí? O sea, comparado con lo que viene al menos. Pero por eso les pido que me pregunten si hay algo que no haya quedado claro, ¿sí? Esas derivadas así son una medida de la rotación. No todos los libros, ni todos los autores, ni todos los profesores definen el rotor para R2. A mí me gusta definir el rotor de R2 como una función escalar porque eso ayuda a entender mejor el rotor de R3, que es el que más van a ver y más van a usar. ¿Ok? Vamos entonces al rotor en R3. Y acá la cosa se pone un poco brava, ¿sí? Yo les recomiendo que le saquen un print screen o aprovechen cuando vuelvan a ver la clase en el Drive para poner pausa y copiar con detalle el dibujito, con mucho cuidado. Y ahora presten atención nomás. Es una gran cosa que no haya lag en la imagen porque este dibujito hay que entenderlo con cuidado. Sí, a Valentín, el rotor de R2 va de R2 a R. O sea, yo al valorarlo en un punto me da un número escalar. Bueno, ¿en qué consiste el rotor en R3? Supongamos... ¿A qué te referís, Omar? ¿Por qué un escalar? Bueno, volvamos a la definición. Porque es la derivada de F2, que es un escalar. F2 es una función escalar. Menos la derivada de F1, que es otra función escalar. F es el vector. F1 y F2 son sus funciones componentes, o sea, son escalares. ¿Ok? Bueno. Ah, no, todavía no subí la clase del martes. ¿Ok? Ya después de clase la subo. Bueno, decíamos. Miremos este dibujito con cierto detalle. Supongamos que tenemos un determinado campo que está rotando alrededor de un punto. En R3, si un campo está rotando alrededor de un punto, está rotando alrededor de un eje que pasa por ese punto. Supongamos que el eje es este que dibujé acá, en lápiz, que apunta para allá. El campo, al rotar así, está rotando en sentido antihorario alrededor de ese eje. Significa que si yo lo miro desde arriba, es decir, si pongo mi ojo donde está la flecha y miro en la dirección del eje, voy a ver una rotación en sentido antihorario. Piénsenlo y díganme si se dan cuenta de que es así. Supongamos que pongo mi ojo acá, en la puntita del eje, y miro hacia el punto. Ahí pongo mi ojo, ¿sí? Y miro hacia el punto. ¿Voy a ver una rotación en sentido antihorario, sí o no? Si pongo mi ojo acá y miro en dirección al punto azul, ¿voy a ver una rotación en sentido antihorario? En este planito que es perpendicular al eje. Sí, ¿ok? Acá dibujé. Si un campo realmente está rotando alrededor de un punto, entonces está rotando alrededor de un eje, en realidad. Es decir, que el campo va a estar, entre comillas, contenido en algún plano perpendicular a ese eje y rotando alrededor de ese eje. Entonces, si pongo mi ojo acá, en la punta del eje, mirando el punto, voy a ver una rotación en sentido antihorario. Por eso puse la flechita para allá, porque si la pongo la flechita del otro lado, veo una rotación en sentido horario. Pero se considera por convención que el verdadero sentido del eje de rotación es aquel donde si miro voy a ver una rotación en sentido antihorario. ¿Está? Por ejemplo, en una rotación en R2, el eje sería el eje Z,
es perpendicular a la hoja. Y fíjense que eso está rotando en sentido antihorario alrededor del eje Z. ¿Se dan cuenta? Entonces eso apuntaría para allá. El eje de rotación. ¿Ok? Bueno, en este caso el eje puede apuntar en cualquier dirección. Y si lo miro desde la punta del eje, o sea, desde la parte positiva, digamos, del eje, tengo que ver una rotación en sentido antihorario. Bueno, ahora, ese eje puede ser cualquier eje, el X, el Z, el Y, o cualquiera que no sea ninguno de esos tres. Pero, sea cual sea, lo puedo proyectar en los tres planos coordinados, es decir, en el plano XY, en el plano ZX y en el plano YZ. Si yo proyecto ese eje, perdón, si yo proyecto este plano de rotación, digamos, en el plano XY, me va a dar esto de acá abajo. Y fíjense cómo están puestas las líneas de puntos. Este puntito está más adelante, entonces llega hasta acá abajo. Este puntito está más atrás, entonces llega ahí arriba. Este puntito está al costado y este está el otro. Entonces, cuando yo lo refleje, en el reflejo visto desde arriba se va a ver así, como está acá. ¿Se dan cuenta? ¿A qué te referís, Omar, con por qué opuesto? Chicos, somos poquitos. Si quieren hacerme preguntas por micrófono, no hay drama. Gira opuesto. No, no sé si gira opuesto. Gira como tenga que girar. ¿Ok? Estamos en planos distintos. Si estamos en planos distintos, no podemos decir que tienen sentido opuesto. Tiene cada uno el sentido que tenga que tener. ¿Ok? La cuestión, yo quiero que se den cuenta de que si yo proyecto este plano alrededor del punto en el plano XY, me queda eso ahí y las flechitas van en esa dirección. O sea, esta flechita que va así se convierte en esa flechita que va así. Esta otra que va así se convierte en esta otra que va así. Y así. ¿Se entiende? Ok. Bueno. ¿Qué pasa si lo proyecto al plano ZX? Si lo proyecto al plano ZX, se va a ver así. Este está más adelante, por eso llega acá, y este está más atrás, por eso llega ahí. Este llega hasta acá, y este llega hasta ahí. Fíjense que está tapado por el plano, entonces recién empiezo a ver la línea punteada ahí. Entonces, ¿cómo se van a proyectar las flechitas? Así como está acá. ¿Sí? Verifiquen que las flechitas se proyecten de la manera correcta. Y ahora, ¿cómo proyecto eso en el plano YZ? Bueno, este se va a ir allá, este acá, este que estaba más adelante se va a ir allá y este que se va a ir para acá. Y las flechitas se van a ver así, como os muestro ahí. ¿Estamos? Bueno. Voy a llamar N a la dirección del eje. Ahí la marqué. N es la dirección del eje, la dirección normal. ¿Normal a qué? Al plano de rotación, digamos. Al plano que contiene al campo en ese punto. La componente n de x, si se fijan en el dibujo, la componente x del vector n es negativa, porque fíjese para dónde está apuntando. El vector Sn tiene una componente x que es negativa. Va para allá, digamos, para dentro de la hoja. La componente y es negativa también, porque va para la izquierda. Pero la componente z es positiva, porque va para arriba. ¿Está? Ok. N de x en la componente x negativa, la y es negativa y la z es positiva. Bien, ahora vamos a analizar la rotación en cada uno de los tres planos coordenados. Empecemos por el plano XY.
¿Sí? Lo que estoy haciendo acá es agarrar este plano XY y acomodarlo. O sea, esto que está así, lo acomodo así. Esta rotación es la misma que esta otra, pero acomodada. Y sí, por ejemplo, esta flechita sería esa de ahí. Esta otra sería esa. ¿Tá? Este vértice sería ese de ahí. ¿Ok? Es como que yo me parara y mirara desde arriba esta cosa. Veo eso de ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo en el plano ZX. Y fíjense que el orden importa, no es el plano XZ, es el plano ZX. Si yo agarro eso de ahí, ¿cómo quedaría poniéndolo con ZX? Fíjense, este va horizontal y este iría vertical. Entonces la flechita apuntaría así en sentido horario. ¿Se dan cuenta? En el plano ZX estoy haciendo una rotación en sentido horario. En el plano XY estoy haciendo una rotación en sentido antihorario. Y vamos ahora al plano IZ. En el plano IZ, claramente, en el dibujo original podemos ver ya a simple vista que es una rotación horaria. Todo lo que hago es copiarlo así como está, una rotación horaria. Ahora, voy a llamar rotor sub Z a la medida de cómo rota en el plano XY. ¿Sí? Si está rotando en el plano XY, significa que rota alrededor del eje Z. Por eso yo lo llamo rotor sub Z. Si está rotando en sentido antihorario, significa que el rotor sub Z es positivo. Voy a llamar rotor sub I a cómo rota en el plano ZX. ¿Sí? Porque si está rotando en el plano ZX, significa que está rotando alrededor del eje Y. Está claro que el sentido S es horario, entonces el rotor S sería negativo. Y voy a llamar rotor sub X a cómo rota en el plano IZ. ¿Por qué? Porque estaría rotando alrededor del eje X. ¿Sí? Piensen que el eje X está acá. ¿Okay? Claramente esa es una rotación en sentido horario alrededor del eje X, así que me queda rot sub X negativo. Este sería el eje Y, y como yo quiero que este sea el eje Y, por eso puse ZX y no XZ. Porque si yo respeto la regla de la mano derecha, si ese es Z y este es X, este tiene que ser el Y. Si yo pusiera X acá y Z allá, Y iría en el sentido contrario. Y no, yo quiero mirar desde el eje Y. Por eso puse ZX. Y es una rotación horaria, así que es negativa. Y en la dirección alrededor de la dirección Z, tomo el plano XY. Ese sería, el lápiz representaría el eje Z. Bueno, entonces está claro que la rotación alrededor de Z es positiva, la rotación alrededor de Y es negativa y la rotación alrededor de X es negativa. Nosotros ya tenemos, como estos son tres rotaciones planas, ya tenemos una forma de medir esa rotación. Ya tenemos cómo medir esa rotación, es lo que definimos como rotor de R2. Si yo, por ejemplo, esta definición sería la rotación alrededor del eje Z, porque este es el plano XY. Entonces eso debería ser la rotación alrededor del eje Z. Efectivamente, la rotación alrededor del eje Z estaría medida por eso de ahí. Que es lo mismo que definimos antes. ¿Sí? df2 de x menos df1 de y, df2 de x menos df1 de y. Esa es la medida de la rotación en Z, alrededor del eje Z. Al decir que eso es positivo, estoy diciendo que esta cosa me debería dar positiva. Pero ¿cómo mido la rotación alrededor del eje Y? Y bueno, tengo que cambiar los roles. El que antes hacía de X, ahora es Z, y el que antes hacía de Y, ahora es X. El que antes era F1, ahora es F3. El que antes era F2, ahora es F1. Y sí, antes era F2, ahora es F1. El que antes hacía de X, ahora hace de Z. El que antes hacía de X, ahora hace de Z. El que antes hacía de Y, ahora hace de X. El que antes hacía de Y, ahora hace de X.
En otras palabras, esta cosa de acá sería la medida de cómo rota alrededor del eje Y. Y, según esto, me tiene que dar negativo. ¿Y cuál sería la medida de cómo rota alrededor del eje X? Bueno, el que antes era X, ahora es Y. El que antes era X, ahora es Y. El que antes era Y, ahora es Z. El que antes era Y, ahora es Z. El que antes era, entonces, F1, ahora es F2. El que antes era F1, ahora es F2. El que antes era F2, ahora es F3. El que antes era F2, ahora es F3. Entonces esta cosa de acá sería la medida de la rotación alrededor del eje X. Y según esto me tiene que dar negativo. Entonces, como hice, es totalmente análogo al análisis que hicimos para el rotor de R2, solamente que cambio los roles de las variables, nada más. Y al cambiar, obviamente, los roles de las variables, cambian los roles de F1, F2 y F3 también. Pero la idea es exactamente la misma. ¿Estamos? Entonces, yo sé que si el vector normal tiene componentes negativa, negativa y positiva, o sea, negativa en X, negativa en Y y positiva en Z, entonces estas cantidades tienen que ser negativa en X, negativa en Y positiva en Z. Si el vector normal es negativo en X, negativo en Y y positivo en Z, estas cantidades me tienen que dar negativa en X, negativa en Y, positiva en Z. Eso me está dando una pista muy importante. Eso me está diciendo que el vector cuyas componentes sean estas tres cosas tiene la dirección del vector normal, o sea, la dirección del verdadero eje de rotación. Porque este análisis es independiente de la magnitud de la rotación y del eje que elija. Estos signos tienen que coincidir independientemente de la magnitud de la rotación. La única posibilidad, la única forma de que pase eso es que el vector que contiene estas tres cosas sea paralelo al vector normal. O sea el mismo vector normal, digamos, no necesariamente norma 1, pero tenga esa dirección. ¿Está? Entonces este vector tan especial que tenemos acá, cuyas componentes son estas tres cosas, es un vector que me está dando la verdadera dirección de rotación. Así que vale la pena definirlo. ¿Se entiende el análisis que acabo de hacer? ¿Alguna pregunta? Bien. Así que definamos ese vector. Y como ustedes imaginarán, ese vector le llamamos rotor en R3. Sea F un campo vectorial de R3 en R3, que sea clase C1, y tal que está representado, digamos, por F1, F2 y F3. O sea, tal que F1, F2 y F3 son sus funciones componentes. El rotor de F es cierta función vectorial de R3 a R3 que en un determinado punto X devuelve esas tres componentes que vimos recién. La primera es una medida de la rotación alrededor del eje X, la segunda es una medida de la rotación alrededor del eje Y, y la tercera es una medida de rotación alrededor del eje Z. De tal manera que este vector tiene como dirección el verdadero eje de rotación en ese punto. Ese es el rotor de F en un determinado punto. Una observación muy importante, el rotor en R2 es un escalar, pero el rotor en R3 es un vector de R3. ¿Okay? El rotor en R2, como en R2 no nos entran ejes, podemos hablar tranquilamente de rotación alrededor de un punto, así que con ser un escalar ya alcanza. Pero en R3, sí o sí tenemos que hablar de rotación alrededor de un eje, así que con un escalar solo no nos alcanza, tenemos que usar un vector. ¿Ok? El rotor en R3 es un vector. Puede variar un poco al principio de la definición, pero precisamente por eso hay una regla mnemotécnica. Observación. 1. El rotor tiene la dirección de máxima rotación, o sea, la verdadera dirección del eje de rotación. ¿Sí? Hablando rigurosamente, eso significa la dirección de máxima rotación. Si yo mido la rotación alrededor de cualquier eje, es decir, la rotación en cualquier plano proyectado,
la máxima rotación se va a dar en el eje correcto, o sea, en el eje verdadero que yo tenía dibujado acá. Si yo proyecto esto en cualquier plano, la máxima rotación, la más intensa, se va a dar alrededor de ese eje, en el plano perpendicular a ese eje. Bueno, esa es la dirección de máxima rotación y es la dirección del rotor. ¿Okay? Alguien que rota de esta manera tiene rotación alrededor de Y, tiene rotación alrededor de Y, de X y de Z. Pero la máxima es la que está alrededor de ese eje. ¿Okay? Observación número 2. Si yo multiplico el vector rotor de F por un versor, lo que obtengo es una medida de la rotación alrededor del eje que tiene la dirección de ese versor. Por ejemplo, si lo multiplico por el versor X, me queda esto, que sería la medida de la rotación alrededor del eje X. Si lo multiplico por el versor Y, me queda esto, que sería la medida de la rotación alrededor del eje Y. Si lo multiplico por el versor Z, me queda esto, que sería la medida de la rotación alrededor del eje Z. Pero eso es totalmente general para cualquier versor. Al multiplicarlo por un versor U, me da una medida de rotación alrededor del eje que tiene la dirección U. ¿Por qué puedo garantizar eso? Y porque acá yo puse X y Z, pero podría haber proyectado en cualquier triedro. O sea, en direcciones V y W, por ejemplo. Lo puedo proyectar en cualquier triedro y vale exactamente lo mismo. ¿Ok? Acá me están diciendo, ¿por qué es perpendicular, dijo Omar? ¿Por qué es perpendicular qué cosa? La máxima intensidad de rotación. Claro, exactamente. Fíjense que el rotor de F escalar U va a ser máximo cuando U tenga la dirección del rotor de F. ¿Sí? Esto va a ser máximo cuando U tenga la dirección del rotor de F. ¿Pudiste sacar captura, Valentín? Ok. Al decir que ρ por es la medida de la rotación alrededor de ese eje, esto claramente es máximo cuando el eje tenga la dirección del rotor. No, el producto punto es máximo cuando tienen la misma dirección, los factores. Y es máximamente negativo cuando tienen la dirección opuesta. Y es cero cuando tienen direcciones perpendiculares. O sea, en un eje que sea perpendicular al eje del rotor, no va a haber rotación. Porque si ustedes proyectan en ese plano, claramente, piensen que tienen un plano perpendicular al eje, al proyectar eso en un plano perpendicular al eje, en un eje, ¿sí? Tenemos un eje perpendicular al eje verdadero. Al hacer un plano perpendicular a ese nuevo eje y proyectar esta rotación ahí, me va a quedar que hay una superposición, no hay ninguna rotación. Y es lo que me está diciendo eso. Observación número 3, que tiene que ver con la notación que vamos a usar. La regla mnemotécnica para poder definir esto de manera rápida es pensar que el vector nabla tiene las derivadas respecto de x y de z, y el vector f tiene las componentes f1, f2 y f3. Si aplico producto vectorial entre estas dos cosas, o sea, nabla vectorial f, me queda exactamente la definición del rotor. ¿Sí? Si no se dan cuenta, háganlo con cuidado como ejercicio y van a ver que efectivamente es así. Entonces, en vez de poner rot de f, es mucho más común encontrar nabla vectorial f. Y de hecho eso es lo que vamos a usar de ahora en adelante. Entonces el rot lo vamos a reservar para el rotor de R2, que es escalar. Y para el rotor de R3 vamos a usar nabla vectorial f. ¿Preguntas? Bueno, mientras ustedes piensan las preguntas, me como otro criollo. Es la idea sacar panza, necesito juntar calorías para el invierno.
quedaron algunas migas por acá. Bueno. Entonces, dentro de las derivadas que son específicas de los campos vectoriales tenemos el rotor en R2, que obviamente vale solamente para campos de R2 en R2, el rotor de R3, que obviamente vale solamente para campos de R3 en R3, y la divergencia, que vamos a ver ahora, y vale para todo tipo de campos. O sea, de Rn en Rn en general. A veces me pongo a silbar y me acuerdo de que a Ailén le molesta, entonces silbo más fuerte. Bueno, para la divergencia vamos a hacer un análisis en R2, pero el mismo análisis vale para cualquier dimensión, ¿ok? Y vamos a hacer un análisis totalmente análogo al que hicimos con el rotor, solo que en vez de ser rotor va a ser divergencia. O sea, en vez de estar midiendo qué tanto roto alrededor de un determinado punto, voy a estar midiendo qué tanto diverjo alrededor de un determinado punto. Bueno. Tenemos un campo que alrededor de un determinado punto como este se comporta de esa manera. Es decir, nos da la sensación de que las flechitas están emanando desde el punto, o sea, de que están divergiendo desde el punto, ¿sí? Y queremos medir, o queremos encontrar o definir algún tipo de cantidad que nos permita cuantificar qué tanto divergen las flechas desde ese punto. Entonces vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos con el rotor. Jorge, el chat de la materia, de la clase, no es para tirarle los galgos a tu compañera. Acá Jorge me está diciendo tipo la fuerza centrífuga. Bueno, obviamente esto tiene que ver con la fuerza centrífuga, pero esto es algo muy general. Pensemos ahora solamente en flechitas que salen desde un punto y queremos medir qué tan cierto es eso. Después vamos a ver con un poco más de detalle en qué tipo de situaciones podemos aplicar esta idea, obviamente, ¿sí? A primera vista uno la podría aplicar si fuera, por ejemplo, el campo de velocidades de un fluido. Uno podría pensar que ahí hay una fuente de fluido, una especie de canilla
que está abierta, entonces desparrama agua en todas partes. ¿Sí? Si fuera un fluido, ¿qué habría acá? Si esto fuera un fluido. Un remolino, muy bien, un vórtice, ¿sí? Un vórtice, de hecho, puede ser un vórtice de fluidos, líquidos, gases, pero también puede ser vórtices de campo electromagnético. Por ejemplo, en un superconductor tipo 2, como suele pasar con los cerámicos superconductores de alta temperatura crítica, que están hechos a base de itrio, bario, cobre, oxígeno, etc., se producen estos vórtices de campo electromagnético, porque un superconductor tiene como característica que cancela el campo magnético dentro de su interior. Y a veces, si el campo externo es demasiado grande, la única manera que tiene para poder apantallar ese campo y cancelarlo cancelarlo en su interior es generar vórtices de campo electromagnético, de tal manera que en determinados puntos no está cancelado, pero en la mayoría del volumen del superconductor sí. ¿Okay? Entonces estos vórtices pueden producirse en campos de todo tipo, no necesariamente en campos de velocidades de fluidos. Seguramente los cazadores de tornados entienden algo de este asunto, ¿sí? Los que se dedican a estudiar física de la atmósfera. Lo veo medio borroso, ¿cómo lo ven ustedes? También, a ver. Vamos a hacerle zoom. Normalmente haciéndole zoom se le pasa el asunto. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Bueno. Vamos a sacarle el zoom entonces. Ahí va. Me parece que han actualizado el Meet porque están dando mejor que antes. Para empezar nos dice la hora ahí arriba. Bueno, ¿cómo hacemos para medir qué tanto divergen las flechitas desde el puntito de ahí? Una vez más, vamos a suponer que tenemos el puntito, que sería el punto X, y esta es f de x. Esta flecha representa f de x. Si la proyectamos verticalmente, a f de x nos da la f sub 2, ¿verdad? La componente vertical. Y si la proyectamos horizontalmente, nos da la f sub 1, la componente horizontal. Ahora, vamos a medir cómo varía la F1 cuando crece X. Si estoy haciendo la derivada respecto de X, me voy a parar en un Y fijo, es decir, por ejemplo, acá. F1 es la componente horizontal. ¿Cómo varía la componente horizontal cuando yo voy de acá para allá? Cuando crece X. ¿Cómo es la componente horizontal acá? ¿Cómo que no varía, Aileen? Siempre negativa, sí, sí. A ver, componente horizontal, F1. Esta es la componente horizontal, no la vertical, la horizontal. ¿Cómo es la componente horizontal ahí? Negativa, porque apunta hacia la izquierda. ¿Cómo es la componente horizontal ahí? Nula. ¿Y cómo es la componente horizontal ahí? Positiva. Entonces, ¿qué le pasa a la componente horizontal cuando yo voy del X más chico al X más grande? Crece. ¿Qué le pasa acá a la componente horizontal? Pasa de ser negativa, nula, positiva, crece. ¿Qué le pasa acá a la componente horizontal? Negativa, nula, positiva. Crece, ¿sí? Apunta a la izquierda, al centro, a la derecha. Alrededor del punto, cuando crezco X, la componente horizontal crece, así que esa derivada tiene que ser positiva.
¿Y cómo es esta otra derivada? ¿Qué le pasa a la componente vertical cuando varío y? Al hacer la derivada respecto de y, lo que tengo que hacer es fijar un determinado x, por ejemplo, este. ¿Qué le pasa a la componente vertical cuando varío y? ¿Cómo es la componente vertical acá? Negativa, nula, positiva, o sea, crece. Y acá, negativa, nula, positiva, crece. Y acá, negativa, nula, positiva. Cuando crezco y, en los tres casos, la componente vertical crece. Entonces, la derivada de la componente vertical respecto de y va a ser positiva. Si esto es positivo y esto es positivo, está cantado que su suma va a ser entonces un número positivo. Y si yo hubiese tomado flechitas que apuntan hacia el centro, en vez de ir para afuera, van todas para adentro, ambas me habrían dado negativas y esa suma me habría dado negativa. En otras palabras, yo puedo pensar que esa suma es una medida de qué tanto divergen las flechitas desde el puntito. Si fuera un campo constante, todas las flechitas son iguales y apuntando en la misma dirección, entonces las variaciones son nulas y esa suma es nula. Entonces no habría ninguna divergencia. Entran tantas flechitas como salen. Pero acá las flechitas están todas saliendo y ese número me da positivo. Y si estuvieran todas entrando, el número me daría negativo. Entonces una medida de qué tanto salen las flechitas para afuera, o sea, de qué tanto divergen desde el punto, es esa suma que está ahí. Podemos definir entonces, este mismo análisis vale para cualquier dimensión, no solamente para R2. Definición. Sea F un campo definido en algún dominio de Rn a Rn. F clase C1 es su dominio. La divergencia de F es una función, lo voy a llamar div, una función escalar que va del dominio de F a R, dada por la divergencia en un determinado punto, la divergencia de F en un determinado punto, va a ser la derivada de F1 respecto de la primera componente, más la derivada de Fn respecto de la última componente. Es decir, es la suma de las derivadas de las componentes respecto de la variable correspondiente, o sea, la variable que tiene el mismo orden. En otras palabras, es la suma de las componentes diagonales de la matriz jacobiana. Observaciones. Fíjense que este caso es la divergencia en R2, la F1 con X y la F2 con Y. Observaciones. La divergencia de F es la suma de las componentes diagonales de la matriz jacobiana. Eso se llama la traza de la matriz jacobiana. Traza de f' de x. Es decir, suma de las entradas, las componentes diagonales de f' de x. ¿Ok? Observación número 2. La divergencia es una medida de qué tanto diverge f alrededor de x. Es decir, qué tanto salen las flechas desde x.
Por supuesto, si en vez de salir entran, me daría una divergencia negativa. Entonces tenemos tres posibilidades, tres grandes posibilidades. Que las flechitas hagan algo así, que las flechitas simplemente pasen de largo y entren tanto como las que salen, o que el efecto neto sea que entran. En este caso, la divergencia es positiva, en este caso la divergencia es nula, y en este caso la divergencia es negativa. ¿Sí? Estamos hablando obviamente de efecto neto. Puede ser que algunas entren y otras salgan, pero como salen más de las que entran, entonces termina siendo positiva. ¿Okay? Es una medida de eso, un efecto neto. Y esto vale, repito, para cualquier dimensión. Vamos a hacer algunas observaciones más. Esta ya sería la observación número 3. Normalmente cuando la divergencia es positiva se le llama divergen las flechas, se dice que divergen las flechas, y cuando la divergencia es negativa se suele decir que convergen las flechas, ¿sí? ¿Sí? Ahí estarían convergiendo en un punto las flechas, por así decirlo. Otra cosa, este tipo de situaciones con divergencia positiva representa lo que se conoce como fuentes de campo. ¿Sí? En los puntos donde la divergencia es positiva se les suele llamar fuentes de campo. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, una canilla es un punto donde se genera el fluido, de donde sale fluido en todas las direcciones. ¿Ok? Y si la divergencia fuera negativa, es lo que se conoce como sumideros de campo. Por ejemplo, si van a la ducha y miden las velocidades del agua en el piso de la ducha, ahí donde está el sumidero, están todas las velocidades concentrándose, apuntando a un determinado punto, que es el sumidero. Está todo el agua yéndose por el sumidero. ¿Ok? Pero obviamente esto pasa con cualquier tipo de campo. Si fuera un campo electrostático, esta es la carga positiva y esta es la carga negativa. Carga positiva genera campo, es una fuente de campo, y la carga negativa es un sumidero de campo. Una canilla es una fuente de fluido y un sumidero es un sumidero de fluido. ¿Okay? Un desagüe, un desagote. Otra observación. ¿Qué pasa ahora? A ver. Ah, bien. Algo para pensar cuando nos bañamos. Está bueno la cortina de baño. La cortina de baño que tiene la tabla periódica. Yo la tengo. Está bueno porque cuando te bañas te vas aprendiendo todos los elementos de la tabla periódica. Y sus masas atómicas, y sus electronegatividades, sus valencias. ¿Dónde se consigue? Y yo la compré en una casa de artículos del hogar, pero no sé. No le voy a hacer publicidad porque no me pagaron. Bueno, en fin.
Es como la que tenían en The Big Bang Theory. Sí, la había pensado eso de las... Yo también tengo muchas cajoneras y había pensado ponerle los elementos de la tabla periódica a los de la cajonera, pero ya los tenía en la ducha. ¿Para qué iba a hacer eso? Puedo poner otras cosas en las cajoneras. Por ejemplo, las partículas elementales, la tabla periódica de las partículas elementales o la tabla de los núcleos, que es como una generalización de la tabla periódica, o las ecuaciones fundamentales. Ya las tengo las tazas a las ecuaciones fundamentales. Yo les mostré una vez la taza que tengo con los 7 teoremas fundamentales del cálculo. Ah, ustedes dicen ese que viene con vidriecito y que tiene muestras de cada uno de los elementos. Pero ese sale como $70, una cosa así. O sea, anda con... No, 70 no, $700. $500, una cosa así. Ni loco lo compro. No, tanto como la heladera no. La heladera es claramente para poner números de teléfono de delivery y cosas así. Una colección de los, como se dice, ¿vieron esa gente que pone en la valija las calcomanías de los lugares que visitaron? Bueno, yo pongo en la heladera los imanes de los lugares de me acuerdo donde compré comida. Bueno, observación 5, muy importante, gente. Sin habla es el vector de las derivadas respecto de cada una de las variables y f es el vector de las funciones f1, fn, está claro, vamos a ponerlo acá abajo, que en habla escalar f es dx1 por f1 más dxn por fn. O sea, en habla escalar f es la divergencia. Así que a partir de ahora a la divergencia le vamos a llamar nabla escalar f. A partir de ahora esta va a ser nuestra notación de cabecera. Pero en los libros ustedes la van a encontrar con ambas notaciones. Observación 6. Si agarran, por ejemplo, la matriz jacobiana en R2, las componentes diagonales sumadas me dan la divergencia. Y las componentes no diagonales restadas me dan el rotor. La de abajo menos la de arriba, ¿no? Y si agarro la matriz jacobiana en R3, las componentes diagonales sumadas me dan la divergencia. Y las componentes no diagonales, en cada no diagonal, digamos, me dan las distintas componentes del rotor. Esta menos esta me da la componente X del rotor. Esta menos esta me da la componente Y del rotor. Y esta menos esta me da la componente Z del rotor.
¿sí? Esta menos esta es la X, esta menos esta es la Y, y esta menos esta es la Z. En otras palabras, si conozco la divergencia y el rotor, ambos, puedo reconstruir la jacobiana. Es como conocer la derivada completa de la función. Entonces hay de hecho mecanismos que permiten reconstruir la función, o sea, encontrar la primitiva, encontrar f, si conozco su rotor y su divergencia. Nosotros en el próximo capítulo vamos a deducir cómo encontrar f a partir de su jacobiana. Pero, fíjense que con rotor y divergencia puedo reconstruir la jacobiana. Entonces, hay ciertos casos donde puedo encontrar f si conozco su rotor y su divergencia. ¿Preguntas? Las restas, fíjense, este menos S es el rotor en X, la componente X del rotor. Este menos este es el rotor en Y, la componente Y del rotor. Y este menos S es igual al rotor en Z, la componente Z del rotor. Fíjense dónde puse el resultado, ¿no? Este menos este igual a eso. Este menos este igual a eso. Y este menos este igual a eso. El sentido de la flecha sería este. X, Y, Z. ¿Ok? Es como una viborita. Es como dibujar una S desde abajo. X, Y, Z. Este menos este es X, este menos este Y, este menos este es Z. Esto es como regla mnemotécnica, pero ustedes cuando rindan el parcial van a tener la definición al lado de la mano. O sea, la van a poder consultar todas las veces que quieran. Pero pierdan cuidado, que para poder entender estos temas, repito, tienen que hacer como 500, 600 ejercicios. Y se les va a grabar a fuego esta definición después de 500 o 600 ejercicios. Mínimo, ¿no? 500, 600 mínimo. Dependiendo de que también les esté yendo. Si les está yendo muy bien, con 400 quizás zafan. Quizás. El tiempo es una variable relativa, Valentín. Bueno, a tomar lista se ha dicho. Es probable que la clase recuperada o la media clase recuperada la de este fin de semana. Hoy es jueves, así que arrancamos desde abajo. Empecemos por el Wilfred. Vilte, Torres, Seniak, Simondi, Sánchez. Sniak no está, Simondi, Sánchez no está. Ok. Ruiz Valentín, Rojas, Ramos, Pons, Pereira, Nieves, Molineris. Che, Omar, ¿no estás ahí? Estuviste comentando toda la clase y ahora que tomo lista te vas. Meroy, Hernández, Gualampe, Gonela. Garnero, Garay, Fornacier, Fernández, Di Pietro. Cruz, Cravero, Consalvo, Carrizo, Cabrera, Vanegas.
Andino Alejos Alarcón. Estamos, eso es todo. Nos vemos el fin de semana. Ya te puse presente, Omar. Buen fin de semana.